En toda ciudad existen tipos de barrio, pero en el vídeo de hoy vamos a visitar uno de los barrios más extraños que existen en el mundo. Nos encontramos en la caótica ciudad del Cairo, en Egipto. En este lugar ocurre algo un tanto extraño. Y es que vas caminando por las calles y apenas ves basura en el suelo. Y no es que en las calles te encuentres muchísimas papeleras para tirar las cosas, al contrario, apenas hay. Y tampoco tienen un buen sistema de recolecta de basuras. ¿Cómo puede ser que esté tan limpio? Y es que esta es otra de esas historias donde de una desgracia el humano encuentra un negocio. Y es que si el gobierno no lo quiere hacer bien, el pueblo se organiza. Y así nació lo que conocemos hoy como la ciudad basura. Y para esto quiero daros un poquito de contexto, porque grabar esto no está siendo tan sencillo. Cuando grabo este tipo de vídeos suelo contactar con gente de ahí para poder encontrar esos lugares que por mí solo no encontraría. Alguien que conozca la zona, que me ayude a hablar con los locales y evidentemente que me ayude con el idioma. Y nadie quería llevarme. Sí, nosotros no estamos promocionando a Egipto, nosotros estamos promocionando otras cosas. Y el sitio es, hablamos de sitio de basureros, ¿me entiendes? Yo la verdad no me atrevo a hacerlo por muchas cosas. Ni mucho menos enseñando esto quiero culpar a esta gente. Todo esto ocurre porque el Ministerio de Turismo de Egipto no deja a estas agencias enseñar este barrio y quieren que vayas a ver las típicas cosas de la ciudad, lo que tienen controlado. Y de verdad, por esa vía ha sido imposible. Pero imposible, hay pocas cosas en este mundo y evidentemente hemos conseguido a alguien que nos lleve. Nos encontramos ya en Zabalén, que es la ciudad de la basura, esa es la traducción. En ella viven los Zabal, que es la gente de la basura. Y esto, al ser la entrada, está viniendo toda la basura de la ciudad, que poco a poco irán llevando a las plantas de reciclaje. Cada planta de reciclaje se centra en una cosa, por lo que llegan bolsas llenas de latas, plásticos, comida, etc. Y todo esto se lleva a un lugar donde se separa, y las cosas que se separan se llevan a triturar, y esas cosas ya luego se van vendiendo. Tienes que ir con mucho cuidado para que no se te caigan las cosas en la cabeza. No, los camiones van completamente hasta arriba. Y hay que decir que hay mucho tipo de vehículo. Como veis, aquí tenemos una camioneta, un mini camión. Luego hay camiones más grandes e incluso lo llevan también con estas motos de aquí. Cada uno lo lleva como puede. Y la razón por la que todo se concentra en un mismo barrio es porque las únicas personas que pueden hacer este trabajo son cristianos. Y esto tiene una explicación, pero vamos para adentro y os lo voy enseñando. Esto de aquí es como la entrada y de hecho en el cartel pone algo así como lugar de las basuras, por lo que esta parte de la ciudad realmente no se esconde de lo que es. Este lugar es un vertedero donde se vive. Porque cuando tú lees en internet la ciudad de las basuras puede sonar algo como amarillento, pero es literalmente como lo llaman aquí. Es que es cierto, este lugar actúa como vertedero, pero a la vez es la casa de toda esta gente. Las plantas de reciclaje, los lugares donde almacenan la basura de toda la ciudad del Cairo es en sus propias casas. Y esto lleva siendo así desde hace 70 años. Los Zabalén son descendientes de familias campesinas que, debido a la dificultad agrícola en los años 30 y 40, abandonaron sus tierras y se trasladaron al Cairo. Esta comunidad ha forjado un sistema altamente eficiente de recolección y reciclaje de residuos que se conoce como basura cero. Pero ¿por qué solo son cristianos? La razón principal por la que esto lo hacen los cristianos es porque en la basura que separan muchas veces hay basura orgánica, hay comida, y con el fin de también reciclar esta comida que sobra, ya sea de restaurantes, ya sean pieles, tienen cerdos. Y estos cerdos se comen lo que sobra de la comida de la ciudad, es decir, lo que acaba en la basura, y luego los venden a los restaurantes, hoteles que tienen turistas, porque son los pocos que pueden comer cerdo. Como sabréis, los musulmanes no pueden comer cerdo, pero tampoco trabajar con este animal. Si os fijáis en el suelo se ve comida de la basura, que esto se lanza a los cerdos y es lo que comen. Y no hay pocos, tienen mucho. Hola. Qué asustadizos, tío. Pero antes de seguir con el vídeo, hay algo de mí que no sabéis, y es que yo soy bastante gamer, por lo que siempre necesito que un ordenador sea potente tanto para jugar como para trabajar. Y justamente hoy la gente de HP patrocina este vídeo con su HP Omen 16 Transcend, que la verdad, para la bestialidad de especificaciones que tiene este portátil, es súper ligero, tan ligero que puedo editar donde quiera o incluso jugar al Assassin's Creed e imaginarme que estoy en las pirámides de Egipto. Tiene una pantalla con HDR1000 para obtener unos detalles increíbles con una relación de aspecto 16 décimos. Básicamente los gamers pueden ver más espacio y las personas que también editamos tenemos más espacio de trabajo en la pantalla, lo que está perfecto. Y ya os lo he comentado antes, pero de verdad que para ser lo que es un ordenador súper finito, y es que es el primero que hacen de magnesio, pesa menos de 2,1 kilogramos y son 19,9 milímetros. Estamos hablando de que esto tiene una Nvidia 4070 para portátiles, es un i9 13900HX de 13ª generación. De verdad,
es una bestia para todo lo que te propongas. Y de hecho el portátil tiene un muy buen sistema de refrigeración y es que se mantiene fresco aunque estés jugando y poniéndole mucha carga al portátil. Y a todo esto hay que decir que encima está hecho con materiales sostenibles y ya no solo lo digo porque estén patrocinando este vídeo, pero de verdad es un ordenador que vale mucho la pena. Y si queréis saber más sobre el portátil tenéis un link en la descripción. En este lugar viven aproximadamente 70.000 personas y en el negocio de las basuras, del reciclaje, de la recogida trabajan 150.000. Y aunque el Cairo no tenga un buen sistema de recogida de basuras, la población se ha encargado de que el 85% de las basuras de esta ciudad se reciclen. Y os voy a dar el dato de que en Occidente llegamos a reciclar como mucho el 25%. Gracias a esta gente, el Cairo se ha convertido en una de las ciudades que recicla más del mundo. Y estoy seguro que eso no lo sabía. Por cierto, de la nada. Es realmente raro de ver cientos de kilos de basura en toda la calle, pero un lugar para hacerse la manicura, un salón de belleza. Es realmente uno de los lugares más extraños en los que he estado. Barça. You, Madrid o Barça. En esta planta están separando los plásticos, pero los separan incluso por colores. Yo supongo que luego lo trituran, pero los colores supongo es para que luego tengan la misma utilidad. O sea, ¿cuántas bolsas les llegan al día para separar? ¿Una tonelada? Una tonelada les llega de basura al día. Imaginaros si son meticulosos que aquí están reciclando exactamente las mismas bandejas de comida. Así que luego probablemente esto vuelvan a ser bandejas de comida. Aquí, como veis, tienen toda una planta de reciclaje de cartón. Todo lo que se ha separado lo llevan hasta aquí y luego lo apilotonan y lo ponen en cuadrados. Y así es como queda. Si os fijáis, está todo súper compacto. Ya os digo, aquí empiezan a trabajar súper pronto. No es nada raro ver a niños trabajar, niños conducir estos camiones. De hecho, el niño que está prensando ahora mismo todo este plástico tiene 12 años y no es de los pequeños. Aquí los hombres, sobre todo, empiezan a trabajar muy pronto. Lo tienen separado incluso por color de plástico de botella, ¿eh? Todo lo verde y ya todo lo que son como más de plástico de agua o Coca-Colas o lo que sea. Recogen todas estas latas, luego con esa máquina prensadora las dejan como en hojas que se transforman de esta manera y luego cuando ya está en ese proceso lo venden a fábricas que lo funden y se vuelve a reutilizar ese material. ¿Dónde? ¡Este hijo de puta! Te mato, te mato. Sí, sí, va, mira. Cuando leí de este lugar sí pensaba que iba a ser un lugar, pues eso, muchas bolsas de basura, etcétera, pero no imaginaba que era tan grande y sobre todo que realmente todo se centra en este negocio. Es realmente un basurero, una planta de reciclaje, pero también un lugar donde se vive con ello. Al lado de estas bolsas de basura, al lado de todo esto de basura y este montón de aquí, son casas donde están extendiendo su ropa, donde tienen a su virgen. كله متعيش بيه هذه بسكر بيه إيجار شقة بيه هذا الشغل احنا ميتين وتعبانين عليا فلوس اسددها ميتين بالحياة. Evidentemente no cabe duda que en este lugar lo primero que sientes es un olor muy fuerte que no se marcha en ningún momento. De hecho diría que cada calle huele diferente, pero todo huele a un cúmulo de basura y debe ser complicado tener que vivir aquí siempre. Supongo que te inmunizas y ya no lo hueles porque ya lo has normalizado, pero aún así se siente cargado. Esta basura, por mucho que la veáis por la calle, también la almacenan en un lugar y donde la almacenan siempre es arriba del todo de los edificios. Ni siquiera estas partes de los edificios están acabadas con el fin de poder apilotonar basura en ellos. Parece que aquí tenemos un pequeño palomero donde guardan palomas que utilizan probablemente para comer. El lugar se ve súper distópico, no os voy a mentir. Todas estas estructuras de madera que sobresalen de los edificios son palomeros como el que tengo aquí, simplemente que los elevan un poquito más. Y como veis, toda la basura se acumula encima de los tejados. Está todos los tejados llenos de basura. Es una pasada. Como veis, basura abajo, basura encima de los edificios y más basura encima de los edificios. Eso sí, seguridad de ningún tipo, ¿eh? Madre de Dios. No solo utilizan los cerdos para deshacerse de esta comida orgánica, sino que también tienen cabras y ovejas. Pero estas lo que hacen mayoritariamente es soltar todos los plásticos que pueden contener comidas y ellas ya se ocupan de separarlo. Así que no es raro ver de repente una manada de ovejas patrullando estos basureros. 5,000, some 10,000, or some 20,000. This levels, and if you have big work, like if you take garbage of hotel, about 5,000 to maybe a lot. Because many people here not have certification to work in like big company or any company or government office. All of them to working in the collect the garbage.
Si os fijáis, estoy encima de una plataforma. Esto es una báscula que la utilizan básicamente para que llegue el camión. Ellos saben lo que pesa ese camión. Entonces de esa manera pueden pesar toda la basura que lleva para luego pues, establecer un precio por ella. El barrio es bien caótico, ¿eh? Fijaros este camión entero de lata. Cuidado que te va a atropellar un... Yo no entiendo cómo no se cae. Yo tampoco. Confiamos demasiado en que lo hayan cogido bien. Estamos en lo que es el centro de la ciudad. Y como veis está todo lleno de comercios. El cartel del doctor, tiendas por todas partes. Y como veis aquí venden pan, evidentemente. Las cosas son muy baratas aquí. O sea, un kilo son unos 30 céntimos de euro. Nada más, muy barato la verdad. Creo que acabo de comprar la tienda entera. La gente que no tiene tanto dinero compra un burro y lleva la basura en el burro. De esa manera no pueden llevar tanta, pero sigue siendo una manera tradicional de poder transportarla. Joder, ¿qué debe pesar eso para llevarlo a pulso, chaval? Con 2 huevos, Claro, párate tú, ¿sabes? Pensaba que cuanto más tarde se hiciera iba a deshacerse el caos, pero al contrario, cada vez hay más coches, moviendo más basura. No sé si es el momento del día donde se están llevando las cosas a otras partes. Es ciertamente complicado caminar ahora. Que me tapo la nariz no por el olor, sino la contaminación. En los gases es horrible. Pues ese niño tiene como 8 años, o sea... Mirad, lo que van a hacer ahora es coger toda esta basura y la van a subir arriba del edificio. Fijaros, Mirad, mirad. La gente con la que vamos nos decía que el barrio era peligroso. También nos ha costado mucho encontrar a gente que nos acompañe para venir, porque no querían que accediéramos a este lugar. Pero hemos de reconocer que la gente está siendo súper amable con nosotros. No hay ningún mal rollo. Desde luego que no es un barrio peligroso, como muchos. Y es verdad que es un barrio muy humilde. La gente vive bajo el umbral de la pobreza, pero casi siempre con una sonrisa en la cara. De hecho, se nota muchísimo que la gran parte son cristianos y no musulmanes, porque las mujeres también nos sonríen cuando normalmente las mujeres simplemente en este país se esconden. Así que nuestra experiencia está siendo de lo más positiva. Sí, hermano, ¿cómo vas? Claro, no lo había pensado. Tío, ¿cómo sube? Míralo, míralo. Vale. Hemos estado un buen rato caminando por las calles en busca de alguien que nos deje entrar en su casa para ver cómo es un piso en la ciudad basura. Vale, estamos entrando en lo que parece una casa y abajo de la casa están trabajando aquí las basuras. Hello. Sin luz, Mirad lo que es la comunidad, How can find me here? Incredible. Hello, my friend. Very beautiful home. Yeah, thank you. Mirad, esta creo que es una casa de alguien con un poco de dinero aquí. La razón por la que esta persona nos deja realmente entrar es porque él tiene mucho dinero. Yo creo que él debe llevar gran parte de negocio de este lugar. Igual lleva una empresa que tiene subcontratada a mucha gente. Evidentemente, si reciclas mucha cantidad de basura puedes llegar a ganar mucho dinero. Así es, o sea, cuanto más reciclas, más dinero ganas. Entonces este es un piso que tiene para trabajar aquí dentro, pero luego tiene otro piso en un barrio súper lujoso de Egipto. Nos está invitando a subir arriba para ver las vistas. You recycle plastic? Yes, this is recycling. All people here, the garbage collect, working at home, live and work. You see the big, it's very big to take the chair. Yes. Like bottle. So like you this many section about the recycling plastic. guarda toda su basura aquí, que luego supongo que divide y vende. Hay que tener cuidado aquí, porque a la mínima un paso en falso y a la mierda. Esta es la máquina que hemos visto que sube la basura desde abajo. It's electric. Yes, like this. ¿Ves? Ah, amigo. All the home here like me takes like this machine. Oh, nice. First flower to step by step. Like Okay, this. okay. Take the recycle. To take this. This yes, this big, yeah. And then you sell all this, right? Yeah. You separate? Yes, Or separate. you have workers that separate? Separate many colors like white, like green, Okay. red, black. This garbage, the recycling. Okay, okay. Recycling, it's big work Yes, it is. because the recycling it's very expensive. About 1 ton, about 30,000 pounds. Okay. Come. So this is your building, or you have like neighbor? This my building. You've lived all your life here? Yes, Wor- I'm born here in this area. And you, all your life, you work with the garbage? Yeah, I don't have any certification to work. I tell you before to work in the company or office because I never go to school.
And how you learn English, you know? I learn English. This it's amazing story. Lo tiene todo el edificio lleno de basura, es una locura, ¿eh? Toda la parte de debajo del edificio y toda la parte de arriba del edificio está llena de basura. El centro es donde viven. Es fuerte porque dentro de lo que cabe, este es un piso de lujo en este barrio y tampoco es que sea enorme toda la parte donde se cocina, etcétera. Y solo es esto. Luego las habitaciones imagino que están en otro edificio, igual es esto de aquí. Pero es fuerte porque en verdad veis una casa bastante normal y fuera de ella ya está llena de basura. Toda esta parte de aquí completamente llena de basura. Es fuerte y difícil de creer que la gente viva así, ¿eh? Y lo haya normalizado, es muy fuerte. Y sí es verdad que llevo un buen rato con la garganta que me duele al tragar, como si estuviera un poco irritada. No sé cuánto humo de coches habré tragado, cuánta tierra que se ha levantado de estos coches, de esta basura. Llevaremos unas 5 horas y me pica la garganta, ¿eh? Desde que he llegado no paraba de preguntarme cuál es la parte negativa de esto, así que hemos preguntado qué tipos de enfermedades, qué tipos de males se desarrollan al estar toda una vida trabajando de la basura, manipulando esta basura, incluso inhalando estas basuras quemadas. Y no solo en el trabajo, sino es que encima tu casa está en ese mismo lugar. Desde dolores de garganta, enfermedades de pulmón, enfermedades de corazón, se les quema la piel, o sea, solo hay que verles la piel a la gente que trabaja aquí y las tienen como con ronchas o incluso roja, irritada. Y eso no solo les pasa a los adultos, los niños también sufren todo esto. Evidentemente pueden ganar algo de dinero, pero tampoco como para poder salir de este lugar. Hemos preguntado cuánto pagan al mes de piso y estamos hablando de aproximadamente unas 1000 libras, que serían unos 30 euros, pero tenéis la conversión justa aquí. Cobran unas 5000 libras al mes trabajando de esto, por lo que sí pueden pagarle a sus hijos una escuela, pero luego cuando quieran ir a la universidad, por muy barata que sea en Egipto la pública, tampoco van a poder costearlo, así que digamos que generacionalmente se ven casi obligados a trabajar de la basura. Hacen un muy bien a la ciudad reciclando todas esas basuras y limpiando las ciudades, pero a la vez también están condenados a hacerlo generacionalmente, así que tiene esas dos bandas. Hello. Y ya después de todo el día en la ciudad basura, la abandonamos. He de decir que todo el grupo que iba conmigo está con pañuelos, con los ojos llorosos y con mucho dolor de garganta. No me quiero imaginar lo que es vivir cada día aquí. Cuando he entrado sí es verdad que tenía toda esta impresión de que realmente están haciendo un bien para la ciudad, y es verdad, pero desde luego que se están haciendo un muy mal a ellos mismos. Estas son unas condiciones infrahumanas. Este trabajo nunca se debería tomar de esta manera, pero nada, es la realidad de un lugar más. Yo me despido por aquí y nos vemos muy pronto. Adiós.